Imagínese usted que la Biblia dice, aún siendo cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, dice que Él nos reconcilió a través de Cristo. Siendo enemigos de Él, nos reconcilió con Él. Pablo dice, cuanto más ahora que estamos reconciliados con Él, que Dios sabe que cuando usted viene a Cristo y es nueva criatura, aún así después de eso, usted va a fallar. Dios no te va a favorecer por lo que haces, sino por lo que Cristo ya hizo. Bueno, vamos a hablar, y si gusta abra su Biblia en Juan capítulo 21. Y yo quiero darle un poquito de reseña de lo que sucedió en esa ocasión. Ya el Señor Jesús había resucitado. ¿Cuántos se acuerdan que cuando Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos ellos, el Señor les llamó y les dijo, ya no serán pescadores de peces, sino pescadores de hombres? Eso fue lo que el Señor les dijo a los discípulos, y ellos se convirtieron en pescadores, los primeros pescadores de hombres, ¿no? Personas que en vez de pescar pescados iban a pescar hombres, a evangelizarlos para Cristo. Entonces, ellos tenían ese llamado, ellos habían estado con Jesús por 3 años y medio, y el Señor Jesús les había estado diciendo que ellos, de hecho los mandó en 2 ocasiones, dice la Escritura. Uno los mandó de 2 en 2 a un grupo de 70. No sé si usted ha leído eso, ¿se acuerda? Luego mandó de 2 en 2 a un grupo de 12. Porque el Señor tenía grupos. Él tenía el grupo que era la multitud. Luego tenía los 70, luego tenía los 12 y luego tenía los 3, que era Jacobo, Juan y Pedro. Ellos estuvieron en el monte de la transfiguración. Siempre esos 3 andaban con Jesús. Luego Él se extendía a los 12, luego se extendía a los 70 y luego a las multitudes. Pero entre más reducido era el grupo, Él abría más su corazón. Cuando Él tenía que orar en el Getsemaní, Él se llevó solo a los 3, no se llevó a los 12. Y les dijo, oren aquí mientras tanto yo vengo. Y se fue a orar para que el Señor lo fortaleciera para lo que iba a pasar en la cruz. Y aún esos 12 los encontró dormidos. Dice que estaban bien dormidos, y el Señor los regañó y les dijo, ni siquiera una hora han podido velar. Ni siquiera una hora han podido orar. Imagínense. Y dice que volvió otra vez y regresó y los volvió a encontrar dormidos. Pero en una ocasión el Señor, ya acercándose la hora de su momento de la cruz, les dijo a ellos que el Hijo del Hombre, o sea, Él iba a ser entregado en manos de pecadores. Y Pedro dice, Señor, si todo el mundo quiere, te va a abandonar. Y fíjese lo que dijo, aún esto, dijo, los echó de un solo de cabeza, ¿no? Dijo, aún estos, si estos te abandonan, yo no. Y el Señor le dijo, ¿sabes, Pedro? Yo sé que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y sabe usted que uno siempre piensa en el gallo, ¿no? Pero no existía tal gallo, porque no había gallos, habían gallos en ese tiempo, pero no era un gallo, así se le llamaba a la guardia que estaba de turno. En ese momento no era como usted hasta hoy el canto del gallo, que el gallo no cantó. O sea, sí había una orden donde se tocaba una trompeta para el cambio de turno, pero era una orden de la guardia romana que cambiaba de turno en cada momento. Yo sé que usted a lo mejor se habrá sentido triste que el gallo no estaba ahí, pero no cantó ningún gallo. La cosa es que cuando hubo el cambio de guardia, en la tercera guardia, Pedro lo niega y maldice el nombre del Señor, lo maldijo completamente. ¿Sabe que él había dicho, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de los ángeles? Pedro lo negó, lo negó. Entonces Pedro dice que lloró amargamente. Yo sé que se arrepintió, pero Pedro, cuando hizo eso, él, a pesar de que él sabía que Dios lo había perdonado, él vivía con esa cosa en su corazón. Por eso cuando el Señor Jesús resucitó, dice que le dijo a los discípulos, a quienes lo vieron resucitar, vayan y díganle a mis discípulos
que yo lo voy a esperar más adelante y díganle a Pedro, y a Pedro en exclusivo, ¿no? Porque él sabía que Pedro se sentía mal por lo que había hecho. Entonces el Señor se le había aparecido a muchas personas, de acuerdo al testimonio de Pablo, se le apareció a más de 500 personas. A más de 500 personas fueron testigos lúcidos de la resurrección de Cristo. Usted sabía, esto es como entre comillas, ¿no? Usted sabía que aún los hermanos de Jesús, cuando él estaba en su ministerio terrenal, no creían en él. Los hermanos de Jesús creían que él era un loco, que estaba con problemas de demencia. Y un día fueron a traerlo porque creían que estaba loco, él y su mamá, María, con los peces. Tenían que arrastrar la red hasta la orilla porque subirla era imposible. Entonces Pedro empezó a nadar hasta la orilla. Y lo maravilloso es que dice que cuando ellos llegaron, dice la escritura que el Señor ya les estaba haciendo un pescadito bien asado. Ya, ¿usted lo cree eso? El Señor mismo les hizo un pescado y estaba sobre las brasas y todo el pescado. Entonces dice la escritura que el Señor empezó a dirigirse a Pedro. Se empezó a dirigir a Pedro. Y a Pedro le va a hacer tres preguntas. Pedro, me imagino yo, como muchos de nosotros nos ha pasado, que cuando pecamos o le fallamos al Señor, como usted lo quiera poner, pensamos, esa es nuestra mente, que Dios nos ha desechado. Que dice, oh, yo ya pequé, ya estoy sucio, ya le fallé al Señor. Y la religión es lo que nos ha querido vender. Imagínese usted que la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versos 7 al 9, que aún siendo cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, dice que Él nos reconcilió a través de Cristo. Siendo enemigos de Él, nos reconcilió con Él. Pablo dice, cuanto más ahora que estamos reconciliados con Él. Pero la religión nos ha querido vender que que Dios le puede perdonar todos los pecados. Usted pudo haber sido lo más malo, lo más ruin, lo más desgraciado que haya podido ser alguien antes de Cristo. Y después después de Cristo, llega Cristo, Cristo lo perdona. Pero después de Cristo, si usted peca, cualquier pecado, parece que usted ya no tiene ninguna oportunidad. Y eso es lo más falso y mentiroso y ruin que puede haber. Porque Dios sabe que cuando usted viene a Cristo y es nueva criatura, aún así después de eso, usted va a fallar. No, yo sé que ya no va a fallar de la misma manera, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Pero va a fallar. Aún Pedro, ¿sabe que Pedro negó al Señor después del Pentecostés también? Antes de la cruz lo negó y después de la cruz también. ¿Por qué digo yo eso? Porque en Gálatas, capítulo 13, el apóstol Pablo está dando testimonio y diciendo que Pedro, cuando no estaban los judíos, él se hacía y comía con los gentiles. Pero cuando vinieron un grupo de los de Jacob, dice la escritura que cuando vieron a los judíos del grupo de Jacob, dice que Pedro ya no quería mezclarse con los gentiles. Él ya no quería hablar a los gentiles porque los judíos pensaban que si usted se metía siendo judío con un gentil, usted pecaba. Entonces el apóstol Pedro le dijo a Pablo, hipócrita, le dijo delante de todos. Hipócrita. ¿Por qué mientras no estaban los de Jacob comías con los gentiles y ahí te la pasabas haciendo fiestón? Pero ahora que vienen los de Jacob, te haces a un lado. ¿Al caso no sabéis? Dice que estos gentiles pecadores por nacimiento y nosotros aún judíos bajo la promesa, ambos tenemos que aceptar a Cristo para ser salvos. Entonces, cuando una persona se comporta como no cristiano, porque le da vergüenza, porque tiene pena qué es lo que los demás van a decir, usted lo está negando, no verbalmente, no directamente, pero lo está negando. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y Pablo lo reprende.
Entonces Pedro, antes del Pentecostés, todavía no había sido el Pentecostés, estaba ahí comiendo. Los discípulos y todos estaban ahí. Todos estaban ahí. Fíjese. Y los discípulos, comiendo con Jesús, no se atrevían a preguntarle, dice la Escritura, aunque sabían que Él era el Señor. Aunque ellos sabían. Entonces, cuando el Señor partió el pan y oró, rompió el hielo y empezó a hablar con ellos. Y le va a hacer 3 preguntas, o sea, una pregunta 3 veces al apóstol Pedro. ¿Por qué quiero predicar este mensaje o por qué lo estoy predicando? Porque muchas veces nosotros creemos que en nuestro caminar diario, si tropezamos ya no tenemos más oportunidad, ya no somos dignos de volver a acercarnos delante de Dios para que Dios vuelva a tener esa relación con nosotros. ¿Sabe? La Escritura dice muy claramente que Dios resolvió el problema del pecado en la cruz. Él murió de una vez y para siempre por nuestros pecados. Él no va a morir otra vez por ningún pecado de nadie. Él murió de una vez y para siempre. El problema cuando pecamos con Dios no está en Dios, está en nosotros. Nosotros, nuestra conciencia se siente mal y por eso nos alejamos de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Primera de Juan, el apóstol Juan dice, si alguno ha pecado, abogado tenéis ante Dios. ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor. No dice, si alguno ha pecado, vaya y haga penitencia, 20 Ave María, 50 Padre Nuestro, vaya de rodilla a hacer un... No dice eso. Si alguno ha pecado, ni tampoco dice escóndase, aléjese. No, dice, si alguno ha pecado, venga delante de Dios, venga que tiene usted un abogado y ese abogado resulta que no ha perdido ningún juicio. Venga delante de él, no vaya a un sacerdote, no vaya a hacer un sacrificio, penitencia, venga delante de Dios, que abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces yo quiero llegar a donde el Señor, en el verso 15 del capítulo 21, dice la Escritura que cuando ya habían terminado de comer, mire que hasta en eso era bueno el Señor. No quería quitarle el hambre al pobre Pedro, porque él ya sabía que Pedro se sentía mal. Esperó, porque no solo había hecho un pescado. Si usted lee los versículos anteriores, que no los vamos a leer ahorita, dice que él pidió que les trajeran más pescados para hacerle más pescados, porque uno no iba a alcanzar, no era ballena, era pescado. Entonces uno no iba a alcanzar. Él mismo les cocinó a todos. Fíjese. Él dijo, el que sirve es el mayor. Por eso es que servir es un privilegio, no es una obligación. Amén. Y en el verso 15, el Señor va a hacerle una pregunta, pero la mayoría de nosotros no le encuentra realmente a una sola pregunta. Es una sola pregunta y se lo pregunta 3 veces, pero no le encuentra sentido porque el Señor le pregunta 3 veces. Y lo que sucede que en el español nosotros confundimos el amar y querer como cosa igual. Aún hay una canción que en otra ocasión yo enseñaba esto también y yo decía, mejor José lo entendió mejor. Cuando él cantó, amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer no sé qué cosa, pero por ahí va. ¿Sí? Porque amar y querer muchas veces lo confundimos. Amar es una abnegación mía de darme hacia otra persona. Querer es un deseo mío de que la otra persona haga conmigo. Cuando usted le dice a alguien, quiéreme, le está diciendo simplemente, haz algo que me haga feliz. Pero cuando usted dice, te amo, le está diciendo, quiero hacerte feliz sin importar cómo tú quieres. El amor no pone condiciones. Pero en las Biblias nuestras, amar o querer no hacen la diferencia. Entonces el Señor Jesús va a hacerle a Pedro 3 preguntas y Pedro va a responder con diferentes respuestas. Pero al final, en la tercera pregunta, el Señor va a responderle a Pedro como Pedro le está respondiendo. Y dice la Biblia que Pedro se entristeció. Porque en el griego hay 3 o 4 formas
de usar la palabra amar. Usted puede usar ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional. Puede usar el amor fileo, que es el amor entre amigos o familiares. Puede usar el amor eros, que es el amor entre cónyuges, más que todo se da ese amor eros. Y puede usar el amor estorge. Estorge es el amor entre personas que usted tiene en el trabajo, en la escuela, que no tiene. El amor filial es un amor más cercano, más de confianza. Pero el amor estorge es una forma de relacionarse con alguien que usted aprecia. Pero si esa persona se fue del trabajo, al día siguiente usted ya lo olvidó, ¿sí? Pero si un amigo se aleja, usted le canta aquella canción que dice que un amigo es difícil de reemplazar, algo así dice la canción, ¿no? Y la Biblia dice que a veces un amigo es mejor que un hermano. Es el amor filial. El amor eros es el amor de intimidad sexual entre las parejas. Pero el Señor Jesús le va a hacer 3 veces la misma pregunta a Pedro con el amor ágape. 3 veces, o más bien 2 veces, y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro no contesta, Pedro no contesta con el amor, con la misma respuesta de amor ágape. Pedro contesta con la respuesta de estorge, que es un amor de bajo nivel, fíjese. Y yo quiero que usted vaya conmigo a leer lo que es el verso 15. Y dice, entonces, cuando habían acabado, yo le voy a leer la versión Las Américas, porque es la versión que más se parece a la traducción del griego. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Está usando el verbo eros, ágape. ¿Me amas más que todos estos? No le dijo más que a todos estos. Fíjese, no más que a todos estos. ¿Me amas más de lo que todos estos me aman? Y Pedro no se atrevió a responder como lo hizo cuando el Señor dijo, todos me van a dejar. Y Pedro dijo, no, yo no. Esto sí, yo no. Acá oiga la respuesta, sí Señor, tú sabes que te quiero. No le dijo, tú sabes que te amo. ¿Sí? No usó el amor ágape. Tú sabes que te quiero. Luego Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Primer llamado. Va a serle el segundo llamado. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fíjese. Hasta ahí Pedro le estaba mostrando al Señor de que realmente el amor que él creía que le tenía no era el que él decía que le tenía. No era el mismo amor que él mostraba que el que él decía. Antes él era capaz de dar la vida y Jesús dijo, el verdadero amigo, la verdadera persona que te ama, ¿cuál es? La que da la vida por su amigo. Pero él no la dio. Y él mismo sabe que el amor que él le tiene, porque Jesús dio la vida por él, no es el mismo amor que Pedro le tiene, porque ya lo demostró. Y el Señor lo sabe. Por eso él le habla y le dice, Pedro, ¿me amas? Su Biblia, Reina Valera, dice, sí, Señor, te amo. O sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la Biblia, las Américas, sí lo traduce mejor y hace la diferencia y dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. En el verso 16 volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, ya le da el otro llamado y le dice, pastorea a mis ovejas. Una cosa es apacentar y otra cosa es pastorear mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ya no le dijo, me amas, le dijo, me quieres. Fíjese,
Porque era la misma respuesta que Pedro le estaba dando. Pedro le estaba diciendo, sí, Señor, yo te quiero. El Señor no le estaba preguntando, Pedro, ¿me quieres? No le estaba preguntando en estorgue, ni siquiera en filial, le estaba preguntando en ágape, ¿me amas? Pero Pedro sabía que lo había traicionado. Y muchas veces así nos sentimos nosotros. Muchas veces pensamos que porque ya le hemos fallado alguna vez a Dios, Dios no te va, o Dios apartó todo de ti y ya no te va a querer usar. ¿Sabe usted? Hay gente hay iglesias tan religiosas que cuando una persona falla o peca, cualquiera que sea el pecado, porque pecado es pecado, dice, cayó de la gracia. ¿Usted ha oído hablar eso? Que él cayó de la gracia. Y usted sabe que cuando usted cae en pecado, usted no puede caer de la gracia. ¿Sabe de cuál es la única forma de caer de la gracia? Y lo dice Gálatas. Creer en otro evangelio que el que usted ha creído, que es el evangelio de la gracia. Por tanto, si usted no cree en el evangelio de la gracia, cae de la gracia porque está rechazando la única oportunidad que Dios le ha dado, que es la gracia a través de Cristo. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, oh Gálatas, mire, la versión original del griego dice, oh Gálatas idiotas. La Reina Valera dice, oh Gálatas insensatos, pero hay varias versiones que dice, oh Gálatas estúpidos también. Yo se la puedo buscar ahorita si quiere. ¿Quién les fascinó? ¿Quién los embrujó? Que se alejaron tan pronto del evangelio. ¿Quién los embrujó? Y Pablo le dice, de la gracia habéis caído, si es que habéis creído en otro evangelio. ¿Cuál es el otro evangelio que hay? El evangelio de la ley, el evangelio de las obras. Haga esto y vivirá por esto. Y usted quiere ganarse los méritos delante de Dios, quiere ganarse el favor de Dios, quiere ganarse los milagros de Dios a través de lo que usted se esfuerza a hacer. Y nosotros no deberíamos de forzarnos para recibir el favor de Dios. Más bien, como fruto de gratitud del favor de Dios es que manifestamos los frutos, manifestamos ciertas cosas, pero no para que Dios sane, no para que Dios haga. Por eso usted va a ver a muchas personas, escuche esto, que tal vez no son tan piadosos, ni oran tanto, ni leen la Biblia tanto, y a veces ni vienen tanto a la iglesia, y están más bendecidos que uno. Porque uno cree que por lo que uno hace es que Dios lo favorece. No. Dios no te va a favorecer por lo que haces, sino por lo que Cristo ya hizo en ti. Y entre más creas lo que Cristo hizo en ti, menos te esfuerzas, más agradeces, más frutos tienes, más bendecido eres. Porque uno no tiene que en sí hacer obras. Porque por eso es que somos creyentes. Si no nos dijera obreros, ¿sí? Somos creyentes. Cuando usted cree, usted manifiesta. Cuando usted cree, los frutos se dan como resultado de nuestro nuevo nacimiento. Las bendiciones vienen por creer, no por hacer. Cristo ya lo hizo. ¿Quiere decir entonces que yo ya no debo de hacer nada? No. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Y qué es esforzarse en la gracia? Es permanecer creyendo que Cristo ya hizo la obra en mí. ¿Eso necesita esfuerzo, pastor? Sí. Es una lucha constante en la mente. Es un pleito entre la gracia y la ley. Es un pleito entre yo querer agradar a Dios y aceptar que yo ya le agradé en Cristo. Porque la Biblia dice que somos aceptados delante de Dios, no por nosotros. Somos aceptos en el amado. Y el amado resulta que no es usted, es Cristo. Entonces el apóstol Pedro, que en ese entonces todavía no funcionaba como apóstol, el Señor le dice, Pedro, ¿me quieres? Y escuche lo que dice la Escritura. Le dijo por tercera vez, verso 17, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice, Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres?
Ve, en griego Pedro entendía. En español, en nuestras traducciones a veces no lo entendemos. Mientras el Señor le decía, Pedro, ¿me amas en ágape? Dice la Biblia que Pedro decía, Señor, tú lo sabes. Segunda vez, Señor, tú lo sabes. Pero cuando le dijo, y no usó el verbo en ágape, sino que usó el otro verbo que es estorge, entonces Pedro entendió que el Señor le estaba diciendo que sé que no me amas, ahora te voy a preguntar, ¿por lo menos me quieres? ¿Por lo menos me quieres? Y muchas veces yo digo, el Señor tendrá que llegar hasta ese momento a preguntarnos a nosotros si realmente, aunque sea, lo queremos. Por lo menos me quieres. Y dice que él se entristeció. La Reina Valera dice, porque le preguntó por tercera vez si le amaba. No, no, él no se entristeció porque le preguntó 3 veces. Él se entristeció, dice la Escritura, porque ya no usó el amor ágape. La palabra ágape, amar en ágape, la usó en estorge. La usó y le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y a veces es bueno hacernos nosotros la misma pregunta. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos para servirle y predicar su palabra? Pedro dice que se entristeció porque le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor. Ya no le dijo, sí, Señor, tú lo sabes. Solo le dice, Señor, tú lo sabes. Tú todo lo sabes. Tú todo lo sabes. Ve qué importante. Pero, ¿qué es lo que yo en sí quiero para concluir dejar? Que a pesar de que Pedro lo había negado y le había fallado, Dios, el Señor Jesús, no le había fallado. La palabra de Dios dice, si vosotros me sois, ¿qué? Infieles. Dice, yo permaneceré fiel. Y Él nos va a amar, como la parábola que Él mismo puso del hijo pródigo. Agarró la herencia. A usted se le ha dado una herencia de la gracia. ¿Y qué hacemos muchas veces con la herencia de la gracia? La despilfarramos, la derrochamos. Y usamos la gracia para convertirla en desgracia. ¿Sí? En vez de usar la gracia para beneficio, muchos confunden la gracia como libertad para pecar, y la gracia no es libertad para pecar. Porque el apóstol Pablo en Romanos 5:21 dice, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Y en Gálatas 6:1 dice, y en Romanos 6:1 dice, no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos para el pecado? Pero mi mensaje es no solo para las personas que estamos acá, sino los que nos ven en redes sociales, es decirles que si usted ha fallado, la Escritura sigue diciendo, 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. No significa que, porque yo ya tengo un perdón incondicional de Dios, porque yo ya tengo un perdón incondicional, ¿voy a pecar? Definitivamente no. Más bien la gracia, el amor de Dios nos provoca a buscar su presencia, a servirle. Por eso nosotros venimos acá y estamos primero y nos vamos de último y le servimos a las personas, porque la Biblia dice que hay que servir a Dios a través de las personas. Porque usted no puede servir a Dios directamente, no, pero sí a través de las personas. Pero la gracia de Dios está siempre. Y aunque nosotros muchas veces le fallemos a Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y a su gracia. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es lo único que nos va a sostener y nos va a mantener. Yo sé que hay personas que dicen, pastor, yo he leído en Hebreos 6 y en Hebreos 10 que la Biblia dice que si pecamos deliberadamente ya no tenemos ninguna esperanza, sino más bien una condenación horrenda que nos espera. Porque sí aparecen esos versículos en Hebreos 6 y 10. Pero se refiere cuando usted apostata de la fe.
¿Y qué es apostatar de la fe? Es negarla, pero no negarla simplemente porque un día usted amaneció frustrado o con muchos problemas y usted negó la fe. No, ¿sabe usted que hasta para negar la fe hay requisitos porque Dios sabe lo impulsivo que somos? Dios sabe que somos tan impulsivos que en algún momento nosotros podríamos decir, ya no creo en Dios, ya no creo en Jesús, ya todo eso de la Biblia, ya no es verdad. Y tuvo un arranque de ira, un arranque de frustración y negó muchas cosas. No es a eso que se refieren esos versículos. Esos versículos se refieren a un proceso de usted completamente negar. Un día vamos a hablar sobre qué es apostatar, ¿sabe? No para que usted siga los pasos, sino para no hacerlo, ¿no? Sino para nunca llegar a eso. Pero lo que yo quiero decirle es que el amor de Dios es tan infinito y es a través de Cristo. Piense que usted y yo sin Cristo, usted y yo no merecemos absolutamente nada. Nada. Pero en Cristo, y eso es lo hermoso, usted lo merece todo. Todo. No despierte un día, Señor, yo no merezco nada porque soy aquí, soy allá. Pues el Señor le va a decir, sí es cierto, no mereces. Pero no te doy nada porque lo merezcas por tus propios esfuerzos, sino que lo que te estoy dando es porque lo mereces a través de Cristo. Y es en Cristo que recibimos todas nuestras bendiciones. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.